Uno y comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a la lectura de Romanos. Recordemos lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Ya vimos, ahorita vamos hasta el capítulo 3. Hemos visto lo que es la gran necesidad de la justicia humana. Vimos la necesidad de los gentiles, todos aquellos que no son judíos, la necesidad de los judíos, todos aquellos que se han declarado o han sido declarados pueblo escogido de Dios, y la necesidad universal, si sea que te consideres judío o no seas judío, o te consideres de alguna otra etnia o de algún otro religión, o llámese como se llame, si vives en este planeta, esa es una necesidad que tú tienes de ser justificado, de que la justicia de Dios llegue hasta tu vida y que esa justicia se manifieste y que esa justicia tú la aceptes, primero que nada, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Okay? Pero vamos a ver ahora lo que pusimos en la introducción o en el título, la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios. Ahora, en esto ya me adelanté un poquito en el video pasado, es que era casi imposible dejar o pasar de largo, pero vamos a repetirlo el día de hoy. Una parte de eso lo vamos a repetir, que es prácticamente del capítulo 3. La última parte del capítulo 3 a principios del capítulo 4. Prácticamente todo el capítulo, todo lo que resta del capítulo 3. Pero antes de seguir, vamos a dar un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, de lo que ya se ha mirado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y te voy a dar oportunidad también de que vayas y agarres tu Biblia y puedas seguir la lectura. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, supuestamente el día de hoy, el capítulo 4, a ver si lo podemos terminar de, de Romanos, y específicamente a ver si podemos llegar hasta el verso 25. Pero ahorita vamos a hacer un repaso del último video. Ayer no pude hacer video, pero vamos a hacer un repaso del último video también en referencia a lo que ya vimos. Y te doy tiempo para que vayas y agarres tu Biblia. Si ya la tienes, entonces dame un momentito también para que los demás también tengan la misma oportunidad de tomar su Biblia y seguir la lectura. La epístola a los Romanos, capítulo 4, sería nuestro propósito el día de hoy, pero vamos a repasar lo último del capítulo 3, específicamente del verso 21 en adelante. ¿Sí? Y antes de llegar ahí, vamos a dar un resumen y una conclusión de lo que ya se ha visto en relación a la gran necesidad de la justicia de la humanidad. O sea, la gran necesidad de justicia, perdón, la gran necesidad de justicia de la humanidad. ¿Por qué es que el hombre necesitaba ser justificado o necesitaba que la justicia de Dios se manifestara en el ser humano? Siendo que la justicia de Dios es perfecta, Dios es justo y se necesitaba cumplir todos los requisitos que Dios requería. Y la única persona que vino a cumplir todos esos es Jesús mismo. Pero antes de llegar o antes de analizar, antes de leer y comentar, que es prácticamente lo que hacemos aquí, una lectura y un comentario, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Una lectura y un comentario. Y esto no me conviene. Magnífico. Vamos a darle gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado de alguna manera siguiéndonos. Si has mirado este video anteriormente y ya has puesto aunque sea un minuto de tu atención a lo que estoy diciendo, ya estás en mi lista. Y si no estás en mi lista, por favor pon un comentario o haz algo aquí en esta plataforma de Facebook para que yo te pueda añadir y podamos orar por ti. Voy a dar gracias a Ave de Jesús, a Adalberto González, a Agustín Romero, a Alicia Romero, a Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez,
Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Estela Espinosa, a la familia Leal Rodríguez, todos y cada uno de mis tíos, a Frankie Andrade, a Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, y voy a añadir ahí a Cristina, también su amable y bien ponderada esposa. Ignacio Muñiz, al Centro Evangélico Nueva Vida también. Doy una explicación siempre que doy a Ignacio Muñiz porque pongo Centro Evangélico Nueva Vida. Es que él, vayan a su página, denle like a los devocionales que el Centro Evangélico Nueva Vida, compartidos por este hermano, brother Ignacio Muñiz, todos los días, porque es muy interesante. Seguimos con Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, Jeff Nabel, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez Arcos, Josh Perales, Juan Silva, Julián Rodríguez Arcos y obviamente toda la familia Rodríguez Arcos, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blázquez, Leticia Hernández, José Luis Leal, mi hermano mayor obviamente, Marcio Rodríguez, Margarita Leal y el tío Arturo Leal, Margarita Martínez, María Chaires, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Michelle Fels, o Mitch V, Mitch Fe, así está en Facebook. Recuerden que pongo sus nombres conforme aparecen en Facebook. Si le ponen ahí lo que sea, así los va a nombrar, porque no sé cómo tenga su nombre, al menos que los conozca completamente. El nombre, obviamente, a la persona sí. Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Naún Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez Comparrán, Phil Rose y Mary Tapia, Pra López Day, Ramona Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, maestro. Siempre digo maestro porque es lo que es un maestro. Es un maestro, es un teólogo magnífico. Rogelio Leiva, Ronnie Chaván, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco y David y Erika, junto con David y Erika, sus retoños. Sara Valero, Segovia Hernández, Freddy, Cherry y David Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, Mía mi madre, Teresa Moreno, Todd Enes, Tomás Sánchez, Tanjo Son, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez. Si alguien me faltó, por favor, déjeme saber. Si no te he nombrado y estás aquí mirando estos videos, déjame saber que me hace falta añadir tu nombre. Y con esto ya dicho, déjame acomodo. No me acomodo bien aquí. ¿Qué pasó con esto? Pues entonces, habiendo dicho esto, ya tenemos suficiente tiempo de haber agarrado, ¿ves? Y ido a agarrar tu Biblia. Vamos a dar una pequeña conclusión de lo que ya vimos, de los últimos 3 videos. En el transcurso de esta plática o de estos videos se ha analizado el tema de la condición espiritual del hombre. ¿Sí? Ningún ser humano queda excluido de la sentencia, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, según Romanos 3:19. Entonces todos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos tenemos todos estamos ya prácticamente condenados desde que nacemos. Ahora, no importa el trasfondo racial, cultural, social o religioso, todo ser humano está encerrado en la categoría de pecador, sí, incluyendo a todos son todos, aunque todo es todo. El hombre está en bancarrota espiritual definitivamente, eso no hay duda. No posee méritos personales que lo hagan merecedor de la entrada en la presencia de Dios. A esto nos referimos cuando la persona muere sin Cristo, o la persona muere y no conoce la salvación de su alma. Por eso se le pregunta a la persona: si mueres hoy, ¿sabes a dónde vas a ir? Es una pregunta muy justa, para que la persona empiece a ver
su situación espiritual. El hombre no posee justicia propia y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Ahora, la justicia que el hombre necesita para poder acceder a la presencia de Dios se encuentra exclusivamente en Jesucristo. Déjeme repetir esa parte. La justicia que el hombre necesita para acceder a la presencia de Dios se encuentra exclusivamente en Jesucristo. Es decir, la libertad por haber pagado el rescate del pecador. Esa es prácticamente la redención. También ha provisto la reconciliación del hombre rebelde contra Dios, porque eso es lo que nos hemos vuelto en el momento que desobedecemos. Un hijo que desobedece al padre se vuelve rebelde, y de nuestra rebeldía también Dios nos ha dado esa provisión o esa reconciliación de hijos rebeldes contra de él. Esa provisión ya la tenemos, ahorita la vamos a ver también. El único requisito que Dios exige para que cualquier persona sea declarada justa y por consiguiente recibida en la presencia de Dios mismo es que ponga su fe incondicional en la persona ¿de quién? De Cristo mismo, exactamente. Hasta ahí hemos visto y hasta ahí hemos añadido prácticamente unos comentarios, lo cual nos hace acreedores a una palomita. Eso ya quedó especificado, escrito. Y lo que nos vamos a concentrar hoy, después de haber visto la necesidad de la necesidad de la justicia en la humanidad, vamos a ver la provisión que Dios ha dado. Esto es lo que Dios ya dijo por la razón por la cual necesitamos esa provisión. Ahora es la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios. Vamos a ir en capítulo 3, verso 21. La justicia es por medio de la fe. Vamos a ver en dónde dónde está eso escrito. Capítulo 3, verso 21. Vamos a repetirlo. Esto fue la última lección o la última lectura que hicimos en el último video. Dice capítulo 3 de Romanos, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley de Moisés y los profetas de Dios. La ley de Moisés son los escritos antiguos y los profetas, que son todos los demás escritos que no están dentro de la Torá, pero que son considerados escritos sagrados también. ¿Sí? Capítulo 3 de Romanos, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense qué gloriosa es esta parte. Esta encierra en sí el amor que Dios ha tenido para toda su creación, específicamente el hombre, específicamente el ser humano, ¿ok? Porque es el ser humano el que se rebela contra Dios, no la naturaleza, pero la naturaleza ha sido sujetada a corrupción por culpa del hombre que se ha rebelado en contra de Dios. Y eso lo vamos a confirmar más adelante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ay, bendito Dios. Bueno, miren, las cosas que nosotros estamos mirando, las cosas que nosotros estamos leyendo, las cosas que estamos nosotros tratando de conversar aquí, es que después de que hemos analizado y hemos confirmado que el hombre sí necesita indiscutiblemente esa justicia de Dios, la justificación, necesita una salida a ese problema que se metió desde que cayó desde que cayó Adán. El hombre ha estado batallando con la obediencia a Dios. Ha sido rebelde, ha sido blasfemo, ha sido muchas cosas. Sin embargo, dentro de su
voluntad de pecar, dice, con la cual, o con la mira, del 25, capítulo 3, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿okay? La sangre derramada en la cruz, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto, y esta es la parte más importante que quiero resaltar aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios es paciente. Los pecados pasados, nuestros pecados, todos los pecados del mundo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿De cuál tiempo? En el tiempo en el que Cristo murió por nosotros en la cruz, a fin de que Él sea justo, ¿quién? Cristo mismo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, los que creyeron en Jesús. La pregunta en el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y esta es una de las partes que vamos a repetir. Pablo pregunta y al mismo tiempo responde. En esta serie de preguntas y respuestas está la continuidad de la conversación. Y en esta serie de preguntas y respuestas está la inclusividad del que lee y la inclusividad del que oye. Pablo pregunta en general, aunque él mismo da la respuesta, pero pregunta para que todos aquellos que escuchan la pregunta vean que la respuesta que tienen está equivocada o está acertada, si es que de alguna manera han entendido lo que Pablo está escribiendo. Y por causa de que si no han entendido, o por la razón de si a ver si entienden, se le da la respuesta al mismo tiempo. ¿Por qué? Para que no haya confusión, para que no haya malos entendidos, para que la doctrina sea pareja. Está buena la sana doctrina, ¿sí? Lo cual Pablo está basándose y está apoyándose en los escritos, en la ley y en los profetas. No hay vuelta de hoja, no puede haber equivocación si está apoyándose en los escritos que ellos mismos en ese entonces, tanto fariseos como saduceos, como prosélitos, como creyentes, como todos saben que en ese momento todos conocen que hay una ley que se establece desde Moisés hasta los tiempos que estamos leyendo ahorita. Entonces, pregunta, ¿dónde pues, capítulo 3 de Romanos, verso 27, dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y la respuesta inmediata es no, sino por la ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? Ahorita vamos a verla. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Aquí no nos confundamos en el hecho de que la fe sin obras es fe muerta. No está hablando de eso. Está hablando de la fe sin obras, justificados, dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, específicamente las obras de la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplirla excepto Jesús. Capítulo 3 de Romanos, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Muy buena pregunta. Una pregunta más. ¿No es también Dios de los gentiles? Que prácticamente está también respondiendo y confirma, ciertamente, también de los gentiles. Y en el verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo, la fe en Jesús, la que dice en el verso 26. ¿Okay? Luego en el 31, verso 31 del capítulo 3 de Romanos, para terminar y empezar con el capítulo 4. Luego, por la fe, invalidamos la ley, cosa que sería la pregunta de ley que se tendría, la pregunta prácticamente de cajón que se tiene que hacer. Entonces, si la ley no sirve para ser salvos, entonces hemos validado la ley, entonces ¿para qué nos dio la ley? No es eso lo que está diciendo Pablo. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es perfecta, la ley es justa, la ley es de parte de Dios, es una ley que está completa. Sin embargo,
El único que pudo haberla, que la pudo a completar es Jesucristo. Lo único que la pudo cumplir, perdón, es Jesucristo. Ahora, pero Pablo no queda ahí solamente. Empezamos con el capítulo 4 el día de hoy y vamos a mirar la parte donde dice, ya vimos que el resumen de la justicia por la fe, ¿vea? Del capítulo 3:21 al capítulo 3:21 al 31. Ahora vamos a ver cómo Abraham, el ejemplo de la justicia por la fe, que es desde el capítulo 4:1 al 25, ¿sí? Vamos a mirarlo de aquí. Todo, eso abarcaría todo el capítulo 4, ¿de acuerdo? Y ahí donde vamos a ver, voy a tratar de no de convencernos, sino de entender por qué Pablo no terminó ahí la carta. Y apenas vamos en el capítulo 4, cuando son 16 capítulos. Y en el capítulo 4 ya Pablo está adentrándose a lo que es la carnita o la carnita pura de lo que es el evangelio para todos. No hay excepción de personas, ya lo dijimos. Entonces vamos a ver cómo Abraham es ejemplo de la justificación, o ejemplo ya justificado aparte de las obras. Empieza con una pregunta el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? Es una pregunta justa, puesto que Abraham, siendo el padre de las tribus, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, son los ancestros, son los antepasados, los que por en medio de ellos Dios ha venido hablando directamente, persona, cara a cara con ellos, ¿verdad? Hablando audiblemente, Dios hablando al hombre. Y aquí está Abraham recibiendo, cuando Pablo habla de Abraham, yo entiendo de esta forma que cuando Pablo habla de Abraham, se habla de la obediencia y de las promesas que Dios hizo, no nomás a Abraham, sino a todos los que siguieron, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob siendo ahora Israel, Israel siendo ahora el pueblo de las 12 tribus, y de las 12 tribus de las cuales estamos hablando de los judíos. ¿Sí? Entonces, estos judíos que hasta la fecha, pasando ya todo el tiempo que ha pasado hasta ahorita, hasta este punto, los judíos son los que prevalecen, aunque sabemos que no solamente son judíos, hay muchas de las 12 tribus de Abraham, de las 12 tribus de Israel, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Judá, siendo el primogénito, es principalmente de la descendencia que se está hablando cuando se habla de judíos. Pero aquí estamos hablando de todas las razas, de todas las tribus, pero no razas, todas las tribus de descendencia de Abraham, ¿sí? Pasando por Isaac, Jacob. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, porque es de donde salió toda esta conversación, o todo este comentario. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí termina los primeros 2 versículos. Entonces, si Abraham, habiendo obedecido a Dios, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica. ¿Por qué? ¿Por qué es que no queda ahí el tema, sino que sigue explicando? El capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no inculpa de pecado. Vamos a leer otra vez esta parte. Porque si Dios, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura?
Y esa es una de las partes que dijimos hace rato. Cuando Pablo dice, entonces, ¿qué dice la escritura? O como la escritura dice, o como está escrito. Cuando Pablo habla o hace la pregunta, vamos a ver específicamente a qué se refiere. Cuando dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 15, verso 6. Génesis 15, 6. ¿Qué es lo que dice Génesis 15, 6? Vamos a verlo en nuestra Biblia extra, una de las versiones diferentes de las que nos recomienda el autor de Romanos, del libro de Romanos, en los comentarios, realmente comentario del libro de Romanos. Veamos a Génesis capítulo 15, vamos a ir rápido para verificar y confirmar, como harían aquellos que recibieron esta carta y dirían, Pablo está aludiendo al Antiguo Testamento, o no se llamaba en el Antiguo Testamento, pero aludiendo a los escritos de Moisés. Entonces, si dice que está ahí, que Moisés ya lo dijo, vamos a verificarlo. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso lo encontramos en Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Aquí es donde Jehová promete heredero a Abraham, que va a tener un hijo. Y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Y luego dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que tomes posesión de ella, etcétera, etcétera. Sí, ciertamente está ahí, porque Jehová le habla directamente a Abraham y le promete y le dice que es la promesa, que es lo que va a hacer con él, ¿verdad? Pero Pablo explica aún más todavía y les dice, bueno, ya vimos que está escrito, eso no lo estoy sacando yo, no lo digo yo, sino que Moisés ya lo dijo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate la diferencia. ¿Okay? Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si lo leemos 2, 3, 4 veces, vamos a mirar la diferencia. ¿Okay? Y luego dice en el verso 6, capítulo 4 de Romanos, verso 6. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y aquí otra vez, aludiendo a los antiguos escritos, ¿sí? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Dónde lo vemos eso? En uno de los libros que en aquel entonces obviamente era muy solicitado, que es el libro de los Salmos, capítulo 32. Salmos, casi a la mitad de la Biblia, ¿sí? Capítulo 32, versos 1 y 2. Salmos 32, versos 1 y 2. Aquí está. Vamos a confirmar lo que dice Pablo, porque si lo dice que está escrito, tiene que estar escrito tal y cual. La dicha del perdón, habla el Salmo 32, y vamos a leer versículo 1 y 2. Dichoso aquel a quien ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Jehová no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Dichoso aquel. Dichoso, perdonados, pecados, y Jehová directamente haciendo esa obra. Salmos, una vez más volvemos a describir, Salmos escrito por David. Sí, a la vez pasada dije escrito por Salomón, pero no, Salomón escribió Proverbios. Salmos escrito por David tenía una relación directa con Dios también, ¿sí? Aunque David cometió también muchos errores y hizo muchas cosas que no debió haber hecho, incluso hasta prácticamente mandar
mandar matar al esposo de una mujer para quedarse con esa mujer después y tratar de justificar sus hechos, pero vino el profeta y lo confrontó directamente con Dios. El profeta Samuel lo confrontó, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 4 de Romanos, verso 9, recordemos qué es lo que estamos mirando. Recordemos que eh, el, el, el punto original o el punto principal de esta lección o de esta plática es cómo Abraham es ejemplo de justicia por la fe. Cómo es que Abraham, siendo un hombre común y corriente, Dios lo saca de la tierra de Ur y le dice que le va a dar una tierra, le va a prometer, le promete darle una descendencia que ni las estrellas contaría, que así sería de grande, no se podría contar. Capítulo 4 de Romanos, verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y vuelve a retomar el punto, Pablo, vuelve a retomar. Sí, fue para Abraham la promesa, sí, fue desde el antiguo, desde antes, pero entonces este Dios al cual le habló Abraham, al haberle prometido que le daría descendencia y que sería el padre de multitudes, porque le cambió el nombre de Abraham a Abraham, entonces, ¿dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan los que no descienden de Abraham? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, a mi punto de vista, es válida y retoma lo que ya vimos. Es pues, capítulo 4, verso 9 otra vez de Romanos, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí viene una pregunta más. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces ahí vamos a ir a la lógica otra vez. Aunque la lógica de Dios no es la lógica humana, obviamente. Pero aquí vemos, cuando Abraham recibió el mensaje, recibió la promesa, esa promesa es Abraham siendo circuncidado o fue después de la circuncisión, porque la circuncisión no sabía, Abraham no conocía la circuncisión. Y hace la pregunta, entonces, vamos a ver si, como siempre, hace la pregunta y da la respuesta. Verso 10 de Romanos en adelante. Capítulo 4, verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí está la respuesta. Volvemos a decir, cada vez que Pablo hace una pregunta, te hace que pensar o te da que pensar, pero al mismo tiempo te da la respuesta para que no te confundas. ¿Ok? Y va a haber unas preguntas que van a ser lógicas las respuestas, pero en realidad la conclusión es diferente. Vamos a mirar más adelante. Vamos a ver qué dice verso 11, capítulo 4 de Romanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Antes, la promesa hecha a Abraham se daba obviamente a todo el pueblo de Abraham, a toda la descendencia de Abraham, y la señal de la justicia, o la señal de esa promesa es la circuncisión. Aunque ya vimos hace rato, en los capítulos anteriores, que no es la circuncisión física la que cuenta, sino la circuncisión del corazón. ¿Cierto? Entonces, Pablo, hablando ahora a todos los creyentes, específicamente a los religiosos judíos, a los religiosos que conocen de esta promesa hecha a Abraham, Pablo les está dando no tan solo una razón por la cual Dios hizo en el pasado la promesa y el pacto que hizo con
con sus ancestros, sino que Dios sigue haciendo y va a hacer un nuevo pacto. Y para darles a conocer ese nuevo pacto, tienes que recordarles y ponerle base a lo que Dios ya hizo, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, para que esos entiendan que este pacto nuevo es igual al otro en hechos o en significados, pero ahora es nuevo pacto, puesto que esta señal, esta circuncisión ya no es en lo físico, sino que la circuncisión es en el corazón del hombre. Pero no lo van a entender todavía hasta que Pablo explique paso por paso. Por eso siempre se va al Antiguo Testamento y les recuerda. Va a la historia y les recuerda. Va a lo que ellos creen y lo compara con lo que está sucediendo. Miren. Vamos ahora con el capítulo 4 de Romanos. Seguimos en el capítulo 4 de Romanos, verso 12. Después de haber dicho, a fin de que también, voy a repetir la última parte del verso 11. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, verso 12, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está poniendo la fe en Cristo al mismo nivel que la fe que tuvo Abraham en la promesa de Dios. La fe es la misma fe, es el mismo paso, es las mismas circunstancias, va a ser el mismo valor. ¿Okay? Abraham le creyó a Dios. Ahora nosotros tenemos que creerle a Cristo, que es Dios también. Nosotros lo consideramos y creemos que la palabra de Dios así lo pone al mismo nivel de Dios, porque vino a morir por nosotros. El único que pudo haberlo hecho. Entonces, antes de adelantarme en eso, capítulo 4 de Romanos, verso 13. Ahora, pongamos atención en esto. ¿Okay? Porque aquí donde Pablo cierra el tema de que Abraham justificado aparte de las obras. Dice, encierra la siguiente parte. Verso 13 del capítulo 4 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Una vez más, no, ¿dónde toma eso Pablo? ¿Dónde lo toma? No, perdón, aquí todavía me faltó uno. Este es de CD, es el Gálatas 3:29. ¿Qué dice Gálatas 3:29? En Gálatas 3:29, vamos aquí, el Nuevo Testamento, que aquí, recordemos que cuando Pablo está escribiendo las cartas, Gálatas, Efesios, Filipenses, ya habían sido establecidas esas iglesias. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, estando en Corintios, si no me equivoco. Vamos a ver. Creo que sí. Ahorita vemos a eso. Pero Gálatas ya había sido escrito. Entonces, para confirmar lo que Pablo está diciendo aquí, donde dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y en Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Abraham sería padre de multitudes. La promesa de que Abraham, al creerle a Dios, al salir de la tierra de Ur, y que le iba a dar una herencia, Abraham le creyó a Dios y Dios lo tomó, su fe, como justicia. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, Gálatas, la verdadera simiente de Abraham. ¿Quiénes son la verdadera simiente de Abraham? Pues todos aquellos que han, dice, y si ustedes son de Cristo, si ya han aceptado a Jesús, entonces son, por tanto, simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. La promesa que está en, vamos a ver,
Génesis, prácticamente, lo acabamos de leer, Génesis 15:6. Entonces seguimos. Vemos aquí, volvemos a repetir capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Amén? Porque porque si es por la ley, entonces al no cumplir la ley, estás fallando, y al fallar ya no eres heredero. Pero si es por la fe, ¿sí? Al creer, entonces eres heredero, te consideras, entonces se considera la promesa. Y vamos a repetir aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. 3:18, Gálatas 3:18, vamos a leerlo. Gálatas 3:18, la promesa. Porque si la herencia es mediante la ley, entonces ya no está mediante la promesa. Pero Dios se la otorgó a Abraham mediante la promesa. La promesa, la promesa. Y Abraham creyó a la promesa. No a la ley, a la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí? La fe demanda creer. ¿Sí? La ley demanda obediencia. Y entre creer, que es fe, se considera también como gracia, se considera también como esperanza. O sea, estamos en ese, no son iguales, pero estamos en esa misma línea. La ley requiere y produce ira, requiere obediencia. El no obedecer, estás quebrando la ley, y al quebrar la ley ya no eres digno, ¿verdad? De ser justificado, si no eres digno o eres acreedor a la justicia de Dios, a la justicia que es obviamente la ira de Dios, que eso sería lo justo. Todos caeríamos dentro de esta página, dentro de esta categoría de ser enjuiciados y de recibir la ira de Dios si estuviéramos en la ley, pero estamos en la fe, ¿sí? Gloria a Dios por ello, porque obviamente nadie pudiera o nadie tuviera la capacidad de obedecer la ley al 100%. Ahora vamos a ver cómo Abraham es justificado por la fe. Ya vimos la base de la promesa y la base de la ley, ¿sí? Ya vimos donde Pablo toma partes del Antiguo Testamento, específicamente en Salmos, y vimos cómo Pablo ya lo ha declarado otras veces. Y ahora en Romanos está obviamente dándoles a entender otra vez lo mismo. Vamos a ver, ya no es por la ley, es por la fe. Abraham creyó a Dios por la promesa. Entonces Abraham, siendo la viva imagen de la fe vivida, de la fe en obediencia, ahora vamos a ver quién es el que está justificado por la fe. Capítulo 4 de Romanos, verso 16. Por tanto, vamos a ver qué pasa aquí. Necesito ver el tiempo para no pasarme ni tampoco robarles más tiempo. Por tanto, dice Pablo, capítulo 4 de Romanos, verso 16, nos estamos acercando al final. Es por fe, para que, por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? La descendencia de Abraham. Tú, yo, él, aquello, todos. Porque Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. Entonces el padre de multitudes es todos aquellos que acepten esta fe o que practiquen esta fe. Una vez más, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Creer igual que Abraham, creer igual que él, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Otra vez, como está escrito. Vamos a ver dónde está escrito. Primero vamos a ver qué dice Pablo, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Está escrito en Génesis 17:5. ¿Qué dice Génesis 17:5? Vamos otra vez hasta el primer libro
de la Biblia, Génesis 17:5, dice: la confirmación del pacto. Este es el pacto de Dios con Abraham, directamente. Y tu nombre ya no será llamado Abram, sin H, Abraham, ¿verdad? Abraham es A-B-R-A-M, es Abraham. Sino que tu nombre será Abraham. Le aumenta una H y una A en medio de la A y la M. Porque te he constituido padre de muchas naciones. Ahí estamos. Padre, solamente uno, Abraham, padre. ¿Cómo es padre? ¿Qué significa Abraham? Aconteció que Abraham tenía... Padre de multitudes, Abraham, eso es lo que significa. Eso lo que dice Pablo en el capítulo 4 de Romanos, verso 17. Está empalmando y está yendo esquemáticamente al porqué de la fe y al porqué de la gracia. Ya se mencionó la gracia aquí una vez. Volvemos a repetir el capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que no son como si fuesen. Están hablando de las generaciones venideras y se está hablando de los que también han muerto. ¿Sí? Muerto en el pecado. El cual da vida a los muertos, los que están muertos en pecado, y llama a las cosas que no son, todavía no son las generaciones, todavía no vienen las generaciones, pero como si fuesen. Es una bendición y una promesa al futuro, ¿verdad? Que se mira lo que no es. Es parte de la fe. Hebreos 11:1, parte de lo que la fe describe y se dice que es. Y es mismo también dentro de las escrituras que está puesto y está estipulado así. Verso 18 del capítulo 4 de Romanos. Él, ¿sí?, creyó en esperanza contra esperanza. Y esta parte de él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y nos vemos en capítulo 15 de Génesis, porque eso está escrito, lo que Pablo está diciendo, no está diciendo cosas fuera de lo que está escrito. En donde vemos esa parte, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En Génesis 15:5. Génesis 15:5 dice: luego, llevándolo fuera, le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarla. Y añadió: así será tu descendencia. Amén. Entonces, es mucha gente. ¿Quién puede contar las estrellas? En realidad, nadie. Nadie, hasta donde yo sé. ¿Sí? Por más avanzada que sea la tecnología, pueden contar cuántas estrellas hay en un pedacito de una foto que más o menos se vislumbra ahí, pero en realidad si esa estrella es una constelación, pues tampoco, o una vía láctea como la de nosotros, o otra galaxia, qué sé yo, pues tampoco no se pueden contar. Es casi imposible, más bien imposible. Solamente Dios sabe cuántas estrellas hay y las nombra por su nombre. Aleluya, ¿verdad? Qué Dios tan poderoso tenemos. Anyway. Capítulo 4, verso 19. Capítulo 4 de Romanos, verso 19. Ya leímos cómo Pablo está poniendo todo en secuencia para que los que leen esta carta verifiquen lo que está escrito en la ley de Moisés, lo que está dicho por los profetas, para confirmar la conclusión que va a dar. ¿Sí? Verso 19 del capítulo 4 de Romanos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Está hablando de la vejez, siendo de casi 100 años. Fíjate nomás, siendo de casi 100 años. ¿Sí? ¿Y dónde está esa parte? En Génesis 17:17. Dice: es cierto que tenemos todavía esperanza. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, riéndose y diciendo en su corazón: ¿le nacerá un hijo a un hombre de 100 años?
¿O dará a luz Sara una mujer de 90 años? Fíjate, él tenía 100, Sara tenía 90. Entonces estamos hablando que 90 años. Tenía 10 años más que Sara. Pero, y no se debilitó en la fe. Él no quiso, ay, no se puede, sino que creyó. Al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? Estábamos confirmando otra vez lo mismo, la esterilidad de Sara, cómo es que un hombre de casi 100 años y una de 90, o de 100 años y una de 90, iban a poder tener descendencia. Ahí es donde el poder de Dios se puede confirmar de que no hay nada imposible para Dios. Capítulo 20 del capítulo, perdón, versículo 20 del capítulo 4 de Romanos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Su fe no decayó, su fe no menguó, tampoco dudó, y al haber hecho eso, esa fe que Abraham le demostró a Dios. Entonces por eso es que en el capítulo 11 de Hebreos a Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces, seguimos leyendo en el verso 22 del capítulo 4 de Romanos. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. ¡Pum! Ahí está. Entonces, si la fe en Dios, habiendo confirmado esa fe, al creer en todo sin dudar, se cuenta por justicia. Vamos a ver lo que dice después. Es contada por justicia, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Capítulo 4, verso 22. En el 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¡Pum! Ahí está, una vez más. Ya les di la base bíblica o la base del Antiguo Testamento, de lo que dice el Antiguo Testamento. Abraham es mi ejemplo. Abraham hizo esto, creyó, aún siendo viejo, aún siendo casi muerto, dice como muerto, creyó en las promesas de Dios, y su fe, al haber creído, su fe se contó por justicia. Y dice, no solamente esa misma fe que Abraham tuvo en la promesa de Dios, sino que también, dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también, verso 24 del capítulo 4 de Romanos, sino también con respecto a nosotros. Y Pablo se incluye a todos, tú, yo, todo lo que dice que los que llamaba las cosas que no son como si fuesen, aquellos que todavía no nacían también, todos nosotros, sino que también con respecto a nosotros y a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está el punto principal del capítulo 4, donde Jesús murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si tú tienes una fe como la que tuvo Abraham para creer lo que Dios hizo con Jesús, eres pueblo de Dios. Amén. Eres pueblo de Dios. No hay vuelta de hoja. Eres parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Eres parte de la familia de Dios. Eres parte de los que creemos que Dios resucitó a Jesucristo por medio de su poder, habiéndolo prometido en las Escrituras y habiéndolo hecho de manera exacta. Murió, fue enterrado, fue sepultado, y al mismo tiempo que murió, fue entregado, sepultado, se pagó nuestras transgresiones, pagó nuestros pecados. Él hizo esa redención. Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes una parte. Es una parte interesante. Cuando una persona toma en cuenta lo que realmente es la redención. La redención. ¿Qué es la redención? ¿Sí? Porque si nuestras transgresiones y fuimos justificados en sí, la redención, vamos a ver esta parte,
Aquí está. La redención. Fíjate. Redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de una acción y la consecuencia de redimir, salvar, rescatar a alguien para dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio. Okay. Un vocablo, ya lo he oído. Se trata de una reacción consecutiva de redimir, salvar, rescatar o alguien que da por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Por ejemplo, a ver, el equipo de fulano de tal, ¿verdad? Buscaba su redención tras 4 caídas consecutivas. Es un ejemplo que da aquí este escritor. Pero lo que me gusta más, o que el significado o la parte que más me convence a mí, es la redención de un esclavo. El término de la redención puede hacer alusión al monto de dinero que se destinaba para liberar a un esclavo. Algo común varios siglos atrás. No olvidemos que la esclavitud continúa siendo un gran negocio, aunque en la actualidad ya no se practica la captura y el comercio de seres humanos abiertamente, a la luz del día, como tiempo atrás se hacía. Lamentablemente, aún la humanidad no ha comprendido que sometemos a los animales. Eso no está... Quiere decir que hay esclavitud y todo, pero la parte es esta. Dice, la redención es un precio. Antiguamente se vendían esclavos. Los esclavos no tenían voz ni voto. Aquel que iba y pagaba el precio de un esclavo, el precio que sea, ese esclavo era propiedad del que pagaba, del que redimía, lo redimía. Si esa persona que compraba el esclavo tiene la autoridad sobre ese esclavo, el esclavo sigue siendo esclavo, sigue siendo bajo autoridad de ahora su nuevo dueño. Bueno, Cristo vino y pagó el precio por ti. Tú y yo estábamos esclavizados al pecado. Cuando Cristo paga por su muerte, el único precio que Dios iba a aceptar por el pecado cometido por la humanidad, y el único precio justo era pagar con la vida de Jesucristo. Cristo paga, te doy mi vida, pero libera a este, líbralo. Ya no eres esclavo, ahora eres mi propiedad. Pero al mismo tiempo que Dios compra y se hace dueño de ti, te da la libertad. Y esa libertad es la redención. Te redimió. Alguien pagó la culpa del pecado, pagó con precio de sangre, tu libertad. Y esa libertad te la dio Cristo. ¿Pero qué crees? Si tú ahora crees que Cristo hizo eso, y lo crees de corazón, ahora tú vienes siendo esclavo en Cristo voluntariamente. No hay necesidad que Dios te obligue a hacer absolutamente nada, porque tú sabes que tu posición de esclavo, tú no tenías ninguna voto ni ninguna autoridad sobre ti mismo, ni siquiera tenías la opción de decir no a nada de lo que tu amo te decía, el pecado. Pero ahora Cristo pagó ese precio y el Señor te hizo libre. Pero si tú crees que Cristo hizo eso, voluntariamente deberías de ser esclavo de Cristo por gratitud nada más, ¿verdad? Y estás atado a ese amor que Cristo Cristo mostró por ti, y ahora eres perdonado por las transgresiones, y al Cristo resucitar, ¿sí?, se cumple la promesa de Dios a la humanidad. Y esa promesa es promesa viva, la esperanza viva. Ya hablamos de la esperanza en unos videos anteriores, y es ahora que se cumple al aceptar por fe, solamente por fe. ¿Y con cuál fe? Una fe de ejemplo es la fe de Abraham, que creyó a Dios aún estando en lo más más débil de su ser,
que ya estando viejo, él creyó aún todavía en la promesa de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí prácticamente vamos a dar por terminada esta parte donde el escritor Pablo está haciendo o dando el ejemplo de cómo Abraham es el ejemplo de la justicia por la fe. Cristo mismo, ¿sí?, es ahora nuestra promesa, nuestra promesa, nuestro nuevo pacto, como Abraham lo había hecho con Dios y le creyó. Ahora Cristo es nuestra nueva promesa, y si creemos en esa promesa, somos libres y esclavos al mismo tiempo voluntariamente de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que dio, por el pago que Él dio por nosotros. Gloria a Dios por ello, y le damos gloria a Dios porque no queremos ser esclavos del pecado, no más. No queremos nada que ver con el pecado, ni nada que ver con las cosas ocultas, ni las cosas que tengan que estén en contra de Dios. No queremos nada que ver con eso. Tenemos y solamente queremos estar conforme a la voluntad de Dios, y esto es obedeciendo a Cristo al 100%. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración en referencia a esto. Vamos a mencionar a todos y cada uno de ustedes que están aquí y que están mirando el video. Gracias, Marina. Y también obviamente a todas las personas que lo van a mirar más después. Y hacemos la oración. Gracias por ese ejemplo, gracias por ese hombre que también fue, y es mencionado por nombre. Abraham es un hombre ejemplo vivo de lo que el Señor clama y el Señor quiere de nosotros. No clama, sino que el Señor exige que nosotros seamos así como Abraham, que creamos fiel y ciegamente en lo que Él promete. Bendito, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias porque así como Abraham te creyó, queremos que esa fe también la tengamos nosotros. No por nada, Señor, no por realmente recibir cosas materiales, sino porque la gracia tuya, Señor, nos alcanzó. Esa gracia que es inmerecida, esa gracia que es gratis, así prácticamente tú nos las das, y el único requisito que tú pides es creer. Y yo creo, Señor, junto con toda mi familia. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Te pido también que todos y cada una de las personas que vamos a estar mencionando aquí, pues también tengan esa facilidad de poder creer que Cristo es la justificación que nosotros necesitamos, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y pagó el justo precio de todos nuestros pecados, de todos y cada uno de nosotros, mío, tuyo, de los que vamos a mencionar por nombre y apellido. Gracias, bendito Dios. Guárdalos, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabo y te doy la honra y te doy la gloria, Señor. Sé con Yolanda Méndez, sé con Jerry Bueso, con Xochitl Baltasar, con Viri Escobar, con Tony Ayala, con Tony Arevalo, con Tanyo y Julie Song, con Tomás Sánchez, con Top Enes, con Teresa Moreno, con Sonia Escobar, con Silvia Hernández, con Silvia García, con Cherry y David Leal, con Segovia Hernández Freddy, con Sara Valero, con Ruth Verduzco y junto con ella David y Erika, con Rosa Leal, con Rosa Aldaz, con Ronnie Chaván, con Rogelio Leiva, con Rodolfo Esteban, con Rick Strong Jr., con René Perales, con Randy Meneses, con Ramona Aldaz, mi suegra, con Prat López Day, con Phil Rose y Mary Tapia, con Patricia Ramírez, con Oscar Arturo Méndez, con Noah Laken, con Nicolás Flores, con Naún Castillo, Nabor Ordóñez, sé con Miguel Aldaz, Señor, con Mitch Fie, con Martín Ramírez, con Marta Molina, con Marisol Reyes, con Marisol Castillo, con Mario Preciado, con Mario Escobar, con Maricruz Leal, con Maribel Quintana, con Mariana Aldaz, mi esposa, con María Chaires, con Margarita López, con Margarita Martínez, con Margarita Leal, y mi tío Arturo Leal, con Marcio Rodríguez, con José Luis Leal, mi hermano mayor, con Leticia Hernández, con Laura Castellanos Velázquez, con Kobansky Padilla y Ana, con Ken Vara, con Julián Rodríguez Arcos y toda la familia Rodríguez Arcos, con Juan Silva, con Josh Perales, con José Mauricio Rodríguez Arcos también, con José Alfredo Leal, con Jorge Mesa
con Joana Escobar, con Jeff Nebel, con Israel Leal, con Israel Isi Vega, con Isabel y José O'Neill, con Irma Martínez, con Ignacio Muñiz, con Ian Esquivel Reyes, con Hugo Eduardo Leal Escobar, con Gregorio del Rosario, con Gaspar Longo, con Frankie Andrade, con toda la familia Leal Rodríguez, con Estela Espinosa, con Elvia Tapia, con Eli Escobar Boquiño, con Ellen Ruiz, con Eduardo Baena Castillejas, con el doctor Tommy Cázares, con David M. Reynoso, con Cristian Leal, con Celia Ponce, con Braulio Humberto Córdoba Suárez, con Billy Bryan Jr., con Arturo Martínez, Arnulfo Reyes, Araceli del Rosario, Apolonio Cortés, Ana Matamoros, Amadeo Alfredo Arias, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González y Ave de Jesús. Todos y cada uno de nosotros, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder aceptar, de querer aceptar, Señor, el sacrificio de Jesucristo, aceptar por fe, creer en fe y saber, Señor, que tus promesas son reales. Gracias, bendito Dios, bendito eres. Gracias por el ejemplo, gracias porque este hombre, Señor, de fe nos da esa empuje, nos da esa pauta para creer que sí se puede tener fe, que sí existe la fe, que sí hay fe y podemos tener esa fe, Señor, en que tú prometes y tú cumples. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria. Amén y amén y amén. Bueno, dejamos esto para después. Ahora esta parte, mañana estaremos mirando, ya vimos obviamente el A y el B de esta segunda serie, de este segundo punto del bosquejo de Romanos. El C sería para mañana las bendiciones y la seguridad de que acompañan a la justificación. O sea, las bendiciones y la seguridad que acompañan a la justificación. Esto es del capítulo 5 en adelante. Y si podemos terminar mañana también el contraste entre Adán y Cristo, magnífico. Adán, pecado, condenación y muerte. Cristo, gracia, justificación y vida. La diferencia entre los dos. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Dios es bueno y Cristo viene. Maranata.